A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. El país se enfrenta a una situación crítica frente a una serie de episodios ocurridos en diferentes cárceles del país. Estos problemas obedecen a diversos factores que tienen que ser analizados en profundidad y por las personas que conocen de estos temas. Y para eso está con nosotros ahora la abogada María Beatriz Cantos. Ella es parte de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, entidad que viene preocupada de todos estos temas y que sobre todo ofrece asistencia a los privados de la libertad y en general a los sectores más deprimidos de la sociedad para ayudarles a resolver sus problemas. La doctora Cantos, ella es, además de abogada, es perito en temas criminalísticos y ha hecho cursos a nivel internacional para conocer la psicología criminológica y los perfiles criminales de las personas. Entonces es una persona idónea con la cual podemos conversar de qué es lo que está ocurriendo en el sistema carcelario nacional y cuál es la labor que tanto como AMAE y usted como profesional que ha hecho estos cursos de especialización está ofreciendo la contribución para ayudar a los privados de la libertad. Bienvenido, doctora Cantos. Cuéntenos qué es lo que está pasando en las cárceles del país en estos últimos meses. Buenas tardes, doctor Jaramillo. De antemano agradezco su invitación a través de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, representada por nuestra presidenta, la doctora Mariana Torres Mendieta, preocupada por la situación del país. Obviamente, conjuntamente con todas nuestras filiales a nivel nacional, nos encontramos realizando proyectos para tratar de apaciguar, de ayudar, que es la labor del profesional abogado y de todos los profesionales de todas las ramas en el sistema penitenciario, doctor. Bueno, AMAE, la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, pues esto es una contribución voluntaria, es una contribución cívica la que hacen, porque ciertamente ellas no están obligadas, no tienen la competencia de resolver, pero cuentan afortunadamente con un grupo de militantes o de socias que son abogadas especializadas y que contribuyen a orientar y a tratar de resolver estos problemas, porque, insisto, esa no es su función. Ellas no están obligadas a resolver los problemas que se presentan en las cárceles del país y tampoco con los detenidos, con los privados de la libertad, sino que es una contribución que hacen para tratar de resolverlas. Se habla de que uno de los problemas que están enfrentando los privados de la libertad por una parte y el hacinamiento, que ya los centros carcelarios ya no tienen más posibilidades de recibir a detenidos. Muchas personas dicen que eso obedece a que la legislación ecuatoriana no aporta, no apoya, no facilita, porque por todo queremos prisión preventiva y eso contribuye a que haya cada vez más presos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Cantos? Bueno, acordando y con un conocimiento, con criterio muy profundo como abogados, como somos, tenemos conocimiento pleno, que sí, en verdad, realmente la justicia
debería apoyar, especialmente en el sentido que antes, por ejemplo, había el beneficio cuando una persona se somete a un procedimiento abreviado que se puede realizar en delitos sancionados hasta 10 años, había la posibilidad de que se podía realizar la suspensión condicional de la pena. ¿Cuál es el sistema de la suspensión condicional de la pena? Que se solicitaba en la misma audiencia o a las 24 horas posteriores a la audiencia. Entonces, de acuerdo, hacían un análisis si la persona podía realizar ese beneficio de presentarse, cumplir su pena haciendo trabajos comunitarios o presentando ante un juez competente, o las medidas que sean impuestas. Ahora, en la actualidad, realmente ese derecho, sé que por una resolución de la Corte Nacional no se está dando, lo cual también ha contribuido para que tanto amotinamiento como ese conocimiento nacional está pasando en este día, es por el exceso de cantidad de presos que hay en las cárceles a nivel nacional, que no hay el espacio físico para que tengan una rehabilitación como debe ser. Lastimosamente, yo en ese contexto pienso que realmente sí debería la justicia tomar en cuenta que no todo debe ser cárcel. Al menos hay delitos que se pueden dar una suspensión condicional a pena, una medida alternativa como hay en otros países, que ayudaría mucho, tanto como en todo el sistema del Estado ecuatoriano, para que tengan una mejor rehabilitación los privados de libertad, que sí, tienen penas exentivas hasta 40 años, que merecen estar dentro, pero merecen una rehabilitación justa, que con estos hechos que está pasando, el amotinamiento, no hay la infraestructura, no se lo puede realizar, doctor. Doctora Cantos, usted está señalando que hay cierto tipo de delitos que no ameritaría la detención en las cárceles del país, sino que podrían tener prisión incluso domiciliaria o otras medidas alternativas. Esta situación obedece a que es necesario modificar la legislación vigente en el país, o es un comportamiento de los jueces que tienen que cambiar de actitud para no privar de la libertad todos los casos que llegan a su conocimiento. En mi opinión personal como AMAE, yo pienso que realmente aquí el llamado es el juez, realmente el que en el momento de conocer los procesos invierten en un juez que tiene todo la investidura constitucional a velar por los derechos de los seres vulnerables, que prácticamente el artículo 35 de la Constitución lo prevé ahora. Realmente yo creo que realmente debería tener la herramienta, lo tienen los señores jueces. Los asambleístas en la asamblea que se hacen las leyes, lo prevén las leyes, pero la que aplica es los funcionarios judiciales, los jueces, ahora especialmente los jueces de garantías penitenciarias, que son los llamados a velar por los derechos de los privados de la libertad. Generalmente ahora debería darse eso, doctor. Es decir, en su opinión, por legislación no falta, tenemos legislación adecuada, y lo que hace falta es una interpretación adecuada de parte de los jueces para que no todos los detenidos o todos quienes han cometido infracciones o delitos vayan a parar a las cárceles. Sí, consecuentemente en este caso, en este momento, AMAE, a través de nuestra organización, estamos defendiendo un caso que realmente nosotros le hemos encontrado muy vulnerable a un adulto mayor de 69 años de edad, que fue sancionado con 6 meses de privación de libertad por violencia psicológica. Lastimosamente, AMAE no estuvo en el momento oportuno para realizar una defensa técnica en este tipo de delitos, que por eso AMAE realmente, a través de nuestra presidenta, todos los días trata de que todas las integrantes nosotros nos preparemos en todos los ámbitos psicológicos, sociales, para que hagamos una defensa técnica. Tengo el caso prácticamente que un adulto mayor fue detenido el 13 de julio por ejecución de sentencia de la Corte, ya agotado todos los recursos por el Tribunal de Pichincha, fue sentenciado a 6 meses, cual el tribunal tenía la sana crítica de mandar a un arresto domiciliario, como claramente la ley lo cobija, la Constitución, mucho más que siendo un ser humano de doble vulnerabilidad, como lo estipula el artículo 35 de la Constitución, que son derechos primordiales, es de la tercera edad, es un privado de la libertad, 2 derechos, lo cual ahorita
tuve que presentar por el estado de salud del señor un habeas corpus para que sea beneficiado. Si bien es cierto, el habeas corpus no ataca a este tipo porque cumplía todos los requisitos del señor, estaba con una orden de detención firme, tenía la sentencia en ejecución, pero sí era también la Constitución, el artículo 89 de la Constitución, la acción de habeas corpus dice cuando haya hechos que se estén violentando derechos. En este caso nosotros pusimos en conocimiento del juez de garantías penitenciarias de Latacunga, acertadamente, si bien es cierto no nos aceptaron el habeas corpus, pero veló por los derechos del adulto mayor, lo cual, velando la sana crítica, el señor juez nos ha dado para que el señor pueda salir a pagar una pena justa, la pena impuesta en la casa de confianza de Chillogallo. Esos derechos que deberían haber sido corregidos, tomados en cuenta en el tribunal, que debería de oficio, tomando en consideración que existía toda la documentación, además del señor estaba realizando presentaciones periódicas ante la autoridad competente, pero lastimosamente, como manifiesto señor, no tuvimos la oportunidad de llegar a tiempo. Quisiera que a través de este medio la ciudadanía nos conozca la labor que hace AMAE para que acudan a todas las filiales del Ecuador que tenemos y podamos dar una atención técnica, que nuestro interés no es económico, sino hacer la labor social que estamos llamadas para hacer, especialmente las mujeres, los niños que realmente no tienen la atención necesaria que deben tener. La doctora Cantos nos está relatando el hecho de que un adulto mayor, es decir, una persona de más de 65 años y que adolece además de una enfermedad seguramente propio de la edad, y ha sido sentenciado a 6 meses de privación de la libertad. Debe ser, podemos entender que se trató de un delito menor, no se trató de un hecho que causa conmoción social ni sumamente grave. Entonces uno no entiende por qué esa persistencia, esa resistencia a que él pueda cumplir la pena en su propio domicilio o en una casa de acogida, como se ha señalado. Pero de estos casos deben haber muchos. Este señor providencialmente ha tenido el apoyo de AMAE, que si no lo habría tenido, pues seguramente tendría que estar estos 6 meses en la cárcel, un hombre de más de 65 años y que además adolece a una enfermedad. Quisiera, doctora Cantos, pasar a otro tema, dado su especialidad. En los últimos tiempos vemos con un poco de preocupación que los delitos, los robos de vehículos, los crímenes, todo tipo de delitos se ha incrementado de una manera exponencial que ya preocupa. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los perfiles criminológicos que caracterizan a estos hechos? Este es un problema social, es un problema de educación, es un problema económico. ¿De qué se trata este incremento de los delitos en el país? Con la experiencia que me ha dado a estudiar profundamente justamente los perfiles criminales, de dónde nace, cómo nace, por qué se hace la persona, se tiende a delinquir. Lastimosamente nace especialmente en la mayoría de los casos en los delitos de robo, pues son las escuelas que desde niños, los niños se forman en familias que están delinquiendo constantemente, entonces ellos se forman en esa escuela, lo único que aprenden es en la casa, entonces van formando, piensan que es normal el verle al papá, a la mamá robar. En este tiempo también que se ha ido desarrollando el sistema económico en esta actualidad, yo de la mayoría de los casos que asisto en las cárceles, tienen la confianza de acercarse donde mí las personas que se encuentran privados de la libertad, y obviamente hay un estado, yo pienso que de necesidad, porque realmente, si bien es cierto, el Estado sanciona al delincuente, pero también debería el Estado dar medios alternativas, de dar una herramienta que apenas esté entrando en privación de libertad, decir muy bien, tú eres hábil, hacer un estudio psicológico, ¿para qué es hábil la persona? Entonces de ahí puede generar una fuente de trabajo, que es un derecho, que eso no está privado, el derecho que tiene el privado de la libertad. Una vez que él cumpla su pena, lo que sea, entonces ya no saldría a delinquir, él saldría ya con un conocimiento, con una actividad para no poder, porque la persona cumple su pena, especialmente en los delitos de robo,
cumplen su pena, al siguiente día que cumplen su pena muchas veces delinquen. ¿Por qué razón? Porque no tienen una facultad. Nadie va a atreverse a contratar laboralmente a una persona que tiene unas 4 o 5 detenciones, y con una muchas veces es problema mucho más. Hay un estado de necesidad. Yo pienso que realmente el Estado sí se debería preocupar en capacitar al privado de la libertad, y que sea un requisito para que se acojan a un beneficio, el que se capaciten y puedan tener ellos ya. Ahora es muy importante que también yo realizo los regímenes, la ayuda social de los regímenes semiabiertos, abiertos, y también las prelibertades que ahora en las cárceles, que es muy importante que le están tomando en cuenta ya el aspecto psicológico para dar un beneficio. Eso es muy importante, pero sí sería importante que se tome en cuenta el que tengan que tener una obligación laboral para que pase ocupado. Entonces, una vez que el privado de la libertad pasa ocupado, pasa laborando, haciendo, debo manifestar también que tengo conocimiento y me consta que las cárceles ahí estudian, el que quiere estudian, trabajan, todos, pero no abastece para todo el sistema. El Estado hace lo que puede, pero sí debería también que las empresas, como antes lo era, hagan ayuda social y puedan llegar ante los privados de libertad. Y de esa manera yo pienso que, como en otros países, trataríamos de erradicar que no haya tanta delincuencia. Ahora también se ha fomentado que hay la ponencia de compañías de la gente extranjera que están, obviamente vienen con una esperanza de un trabajo, todo eso no lo tienen, y son padres de familia que tienen hijos y los niños quieren comer, todo eso. Yo veo que realmente la mayoría, que yo como abogada que me dedico a realizar trabajo social a través de AMAE a nivel nacional en todas las cárceles del país, yo veo que es un estado de necesidad, pero AMAE justamente está creando proyectos para ver cómo tratamos de ayudar a todas esas familias, que realmente es un deber del Estado y de la sociedad ayudar a los más necesitados. La doctora Cantos nos dice que el incremento de los hechos delictivos puede principalmente obedecer a 2 causas. El uno es un factor cultural, es decir, cuando los niños ven en su ambiente que se producen hechos delictivos, sustracciones de menor cuantía, entonces ya empiezan a ver eso como un hecho natural, como normal, el apropiarse de lo ajeno. Y por otra parte nos señala que lo económico es un factor determinante, porque si la persona tiene familia, tiene niños a quienes alimentar y no cuenta con los recursos, eso también contribuye. Frente a eso nos propone como alternativa el que el sistema penitenciario, el sistema carcelario del país debería ofrecer oportunidades para que aprendan a trabajar, lo cual les ayuda a disipar, porque estar en una cárcel sin hacer nada, pues eso es más tormentoso todavía. ¿Qué hace falta, doctora, para poder esto, que aparentemente resulta sencillo, instrumentar estas fuentes de trabajo, incluso para que esa persona, cuando ya sale cumplida la pena, pueda dedicarse a realizar tareas similares, o que ya esté por lo menos más preparado para enfrentar la vida cotidiana? ¿Qué nos hace falta, doctora? En mi criterio nos hace falta que toda la sociedad ecuatoriana, especialmente empresas, realmente como antes lo hacían, como manifiesto, tenían fábricas las mujeres en la cárcel del Inca tenían sus fábricas para confeccionaban sus prendas, realizaban, por ejemplo, tenían su fábrica de pan, trabajaban, entonces contribuía mucho la empresa privada, pero hay que recordar que es un deber social de las empresas también, no solamente del Estado. Entonces, de esa manera yo pienso que el Estado podría tener la fuente económica que hace falta al sistema penitenciario para poder dar la asistencia que necesita todo el sistema de rehabilitación a nivel nacional. Como lo manifiesto, yo he estudiado el sistema de Canadá, que trabaja, todos están inmersos en esos, pues tienen un sistema abierto, que no hay delincuencia mayor, no se ve una delincuencia. Trato de estudiar los sistemas de otros países, pero que aportan beneficiariamente al sistema, no para criminalizar ni porque un ser humano, como lo ha manifestado el doctor, realmente el estar encerrado, no tener ninguna actividad, no tiene ningún
asidero para poder ningún tipo de rehabilitación. Entonces, si nosotros le realizamos un tratamiento psicológico, en nada va a beneficiar que él tenga, tal vez pueda tener un diagnóstico favorable para que él pueda salir con un beneficio como lo tiene derecho, lo tienen a través del régimen abierto, semiabierto y la prelibertad y muchos más que el sistema penitenciario lo da. Pero sí, vuelvo y reitero que debería ser política obligatoria que cada privado de la libertad. Es una manera que entonces el Estado estaría dándoles una obligación para también yo te doy y tú me das. Entonces de esa manera yo pienso que pudiéramos ayudar mucho a la sociedad penitenciaria, doctor. Doctora, usted nos está indicando que antes había fábricas que se elaboraba pan o algún otro tipo de confecciones en las cárceles. Deberíamos entender entonces que estas fuentes de trabajo y de ocupación han sido suprimidas. No. ¿Todavía existen? Sí, todavía existen, Ya. sino que no abastece a todo, al contrario, el Estado trata de hacer lo que puede, pero no abastece el sistema económico. Entonces es importante hacer un llamado especialmente a la empresa privada, que yo pienso que aportaría como lo hacían antes. Ese sería el Estado, trata de hacer ahí, trabajan, hacen muebles, hacen muchas diferentes labores los privados de la libertad que realmente lo hacen, pero lastimosamente yo pienso que es el sistema económico que no abastece, no el factor económico en el Estado, pero sí lo hay actualmente. Es decir, hay procesos industriales que requieren de la maquila, es decir, de que partes del proceso o del producto se han elaborado en determinadas instancias. Entonces, estas partes, en colaboración con la empresa privada, podían realizarse en los centros penitenciarios. Esto es lo que usted nos está señalando, doctora, y que sería una buena fuente de ocupación y de trabajo, y que a la vez genera algún tipo de ingreso para el privado de la libertad. Sí, como he manifestado anteriormente, cuando existía la cárcel de mujeres acá en el Inca, nosotros hacíamos labor social en la cárcel del Inca con otras compañeras que todavía de diferentes ramas lo había, que la empresa privada trabajaban las privadas de la libertad y obviamente tenían orden de entrega, eso se lo hacía. Actualmente no sé cómo se está manejando el sistema, pero sé que el sistema penitenciario también lo está haciendo a través de educación, de todo, sino que lastimosamente es el sistema, como es de conocimiento nacional, es el sistema económico que no abastece para que puedan beneficiarse todos, pero sí habría un llamado que la empresa privada lo realice y yo pienso que obtendríamos excelentes beneficios incluso para ya no tener tanta delincuencia, porque el ser humano ya no saldría a delinquir, sería un ente productivo, al contrario, en la sociedad. Doctora, usted nos ha hablado de un sistema abierto, semiabierto y de prelibertad. ¿En qué consiste brevemente cada uno de estos sistemas? Bueno, el sistema, la prelibertad lo realizaban las personas que eran sentenciadas con el Código de Procedimiento Penal y Penal Antiguo. Hasta el 2014 que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, entonces se realiza el sistema semiabierto. ¿En qué consiste? Que el sistema semiabierto, la persona con el 60% que haya pagado su pena puede acogerse al beneficio una vez que se realiza el trámite necesario. Se realiza ese trámite, puede salir a pagar su pena bien con un grillete, o también generalmente lo que los jueces dan es para que se presente periódicamente hasta que cumplan su pena en el sistema, en el semiabierto. Asimismo, cuando no es cumplido, inmediatamente el juez de garantías penitenciarias lo revoca y regresan a pagar la pena. Pero se está dando mucha acogida a este régimen en esta actualidad, están saliendo mucha gente beneficiándose, lo cual apoyo totalmente y aplaudo al sistema de rehabilitación social que se está tratando de hacer. Como vuelvo y manifiesto, no es solamente tarea del Estado, es tarea de todos los profesionales, de todas las ramas a contribuir, porque también recordemos que son personas. La doctora Cantos nos ha dicho que esta no es una tarea solo del Estado, sino que todos estamos obligados a contribuir para resolver los problemas que enfrentan los privados de libertad y el sistema nacional en general, para que cada vez
la sociedad pueda tener mayores seguridad. Y precisamente esta es la tarea que está cumpliendo la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador. Esta es una entidad sin fines de lucro que está ayudando a la comunidad, que está ayudando a las mujeres particularmente, a los niños y a aquellos sectores que tienen menos recursos económicos para que puedan resolver. La doctora Cantos nos ha relatado el caso de un adulto mayor que ha sido privado de la libertad y sin el apoyo de AMAE, pues simplemente el señor habría tenido que cumplir su pena en una cárcel del país. Hemos estado con la doctora María Beatriz Cantos, que es perito forense en criminalística y por eso tiene una clara visión de estos problemas que espero nos haya ayudado a que la ciudadanía comprenda mejor la situación que está enfrentando el sistema carcelario en el país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.